Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El tema del día de hoy es: ama a tu cónyuge como a ti mismo. Ama a tu cónyuge como a ti mismo. Tal vez ahorita ya están diciendo, ¿cómo? Yo lo he escuchado diferente en la Biblia. Sabemos ya que el mandamiento en realidad dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay que comprender, vea, que los que estamos casados, nuestro cónyuge es nuestro primer prójimo, ¿verdad? Es nuestro primer prójimo. Si hay un prójimo, vea, al que hay que amar primero que ningún otro prójimo, pues es a nuestro cónyuge. El mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, vea. Es decir, tienes que tratar a esa persona como si esa persona fuera ¿qué? Como si esa persona fuera tú, ¿verdad? Y en la Biblia claramente el que es cónyuge con alguien, el que se conyuga con alguien, es una persona con ese cónyuge. Fíjense lo que dice Marcos 10, 7 al 9. Entonces el día de hoy, ¿verdad? Más que decirles cosas prácticas de cómo amar a tu cónyuge, yo creo que porque todo el mundo sabe cómo amar a su cónyuge, ¿no? Es decir, todos sabemos qué es lo que a nuestro cónyuge le gusta, no le gusta, qué le hace enojar o qué le fastidia o qué la hace sentir amada. Ahora, si no sabe usted, ¿verdad? O sea, qué es lo que su cónyuge, o sea, cómo es que su cónyuge se siente amada, entonces pregúntele. Igualmente, hermana, si usted no sabe qué es lo que su cónyuge, que cómo es que él se hace sentir amado, entonces pregúntele, vea. Entonces, pero yo creo que estoy asumiendo aquí que ya todos sabemos ya qué es lo que nuestro cónyuge, cómo es que se siente amado, vea, por nosotros, o amada por nosotros. Entonces, en Marcos capítulo 10, versículos 7 al 9, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿cómo dice ahí? Una sola carne. Así que no son más ya dos, sino uno. Dice, por tanto, lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. Ahora, ¿quién es el que está diciendo esto? Es Jesús, ¿verdad? Es Jesús mismo el que lo está diciendo aquí. Entonces, por eso les decía, ¿verdad?, que cuando estamos utilizando la palabra el día de hoy de que amarás a tu prójimo como a ti mismo, estamos poniendo ama a tu cónyuge como a ti mismo. Le estamos dando a entender que, porque pues sí, o sea, a final de cuentas, nuestro cónyuge es el primer prójimo. Prójimo también se puede llamar como próximo, ¿no? El próximo. ¿Quién es el que está próximo a ti? Entonces, o sea, pues viene siendo tu cónyuge. Es muy importante, como unos dicen, no ser que candil de la calle y oscuridad de la casa. O sea, no se puede hacer. Ahora, es muy importante esto, ya que pues lamentablemente la sociedad llega a contagiar a la iglesia en cuanto a que la sociedad, ¿cómo toma la sociedad el matrimonio? No toma a la ligera, ¿verdad? Hay unos que hasta se casan diciendo, claro que si no funciona nos divorciamos, ¿verdad? O sea, lo dicen así, a secas. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que veamos el día de hoy la importancia de amar al prójimo. Y otra vez lo estamos ahorita enfatizando en el sentido de que nuestro cónyuge, porque lamentablemente de repente la iglesia se contamina, ¿verdad?, en el pensamiento humano, en el pensamiento del hombre, de andar nada más usando el matrimonio como si fuera cualquier cosa. Entonces, súper importante, y esto sí, yo hasta he leído libros cristianos ya que hablan acerca de que cómo ven el matrimonio, como que si el matrimonio es la manera en que Dios nos hace, es una manera bien efectiva de hacernos más como Cristo. Más como Cristo. Porque ¿se acuerdan lo que dijo Cristo? El que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, ¿y qué es lo que uno hace cuando se bautiza? Uno está diciéndole ¿quién es el que muere? Uno muere, ¿verdad? Uno muere a uno mismo, entonces es sepultado, ¿verdad? Uno muere, ¿verdad?, ya a la carne, y uno entonces resucita en Cristo, ¿no? Ya Cristo en uno, ¿verdad? Ya el Espíritu Santo, que lo está ayudando a ser cada vez más como Cristo. Entonces, la Biblia dice o no dice que las pruebas y las tribulaciones, las aflicciones, nos ayudan a ser cada vez más como Cristo, ¿o no? A tener una fe más pura. Dice que así como el oro que se purifica, ¿verdad?, con fuego, también dice que no nos sorprendamos de
de la prueba de fuego que ha sobrevenido, ¿verdad? Como alguna cosa fuera, como si fuera algo que no lo estábamos esperando. Entonces, este libro que les decía, menciona un montón de cosas, pero bien, aparte de las que uno ha conocido personalmente, de acontecimientos bien fuertes entre matrimonios, cosas así bien difíciles, pero que al final de cuentas salieron triunfando, a pesar de los pesares, pero horribles. Pero algo que sí podían todos comprender es de que de A a la B, es decir, de cuando antes de iniciar todos esos conflictos y toda esa cosa hasta el terminar, que salieron cada vez, más como Cristo. Es decir, que al final de cuentas se purificaron tanto, que en serio, porque tenían que negarse a sí mismos, de una manera pero tremenda. Entonces, es por eso que el día de hoy lo que vamos a ver es la importancia para Dios, y que tiene que ser también para nosotros, el amar al prójimo como a uno mismo. Si vamos a ver en la Biblia, eso es lo que vamos a leer, cómo es tan importante el que obedezcamos ese mandamiento. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y otra vez aplicándolo, dándolo a entender que como nuestro cónyuge es nuestro primer prójimo. Nuestro cónyuge es nuestro primer prójimo. Entonces, otra vez estamos hablando de cosas bien difíciles, de cosas que pueden estar pasando en nuestras vidas y todo eso, pero como uno tiene es muy importante. Este mandamiento no es, bueno, si te gusta, ámalo, y si no te gusta, no lo ames. Es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? No es como, por ejemplo, el no robarás, ¿verdad? No dice, no robarás a menos que al que robes es rico, ¿verdad? O no robarás a menos que tú seas pobre. Igualmente, no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, vamos a ver, fíjense primero a Levítico, vamos a irnos a Levítico, el primer versículo que vamos a ver acerca de ama a tu prójimo como a ti mismo, aplicándolo a nuestro cónyuge, está en Levítico capítulo 19, versículo 18. Y se me hizo interesante qué es lo que dice junto o en el contexto de decir ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico 19, 18 dice, ¿ahí lo tienen? Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, qué interesante cómo dice, vea, que sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿en respuesta a qué? En respuesta a aquella persona que quiera hacer ¿qué? Que quiera vengarse o guardar rencor. Entonces, no debemos andar guardando rencor ni vengarnos de nuestro cónyuge. Otra vez, vamos a repetirlo eso. Entonces, no debemos guardar rencor ni debemos vengarnos de nuestro cónyuge. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no debemos, así de fácil. ¿Por qué? Dirá usted, vea. Y la razón está bien clara en el pasaje. ¿Qué dice al final del pasaje? Yo Jehová. ¿Qué significa qué? Esa expresión significa porque lo mando yo, ¿verdad? Y vea, yo, el yo soy lo ordena, vea. El yo soy te lo ordena. ¿Se acuerdan, vea, que es como le mencionaba a Moisés, vea? ¿Cuál es tu nombre, vea? Jehová es el yo soy. Me envió a vosotros. Sí, porque yo Jehová. Entonces, para que él diga, es como poniendo la firma, vean, esta es la autoridad, con esta autoridad es de que le estoy diciendo, por mí mismo, por el Dios Todopoderoso, vean, porque lo mando yo, porque el yo soy te lo ordena. Fin de discusión. Entonces, ¿qué es lo que él dice, vean, que tenemos que hacer? No te vengarás, ni guardarás rencor, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso aplíquelo a su cónyuge, aplíquelo a su cónyuge. Es interesante, pero si usted sabe que usted no puede ir ahí desde un principio, si usted sabe, es que no puedo, o sea, no puedo vengarme, no puedo guardar el rencor, es más fácil la vida. Es decir, si usted ya pone una rayita, si usted uno dice, de aquí no paso, es más fácil. Por ejemplo, en el caso cuando yo era joven, cuando era hace unos 3 años, o sea, cuando usted era soltero, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando estaba en la prepa y luego en la universidad, o sea, había muchos jóvenes y muchas jóvenes, pero nunca me pasó en la cabeza el casarme con alguien que no era cristiano.
había mucha juventud, muchos jóvenes, pero como les digo, o sea, nunca ni siquiera me había en la cabeza, en mi pensamiento de que, ay, si me hago novia de, o sea, si me hago novio de esta, si esta fuera mi novia o esto, vea. No, simplemente no, o sea, ¿por qué? Porque yo desde chico tenía el pensamiento, como dice la Biblia, vea, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, sino que para mí era, o sea, tiene que ser cristiano y se acabó. Entonces no había ni siquiera el pensamiento ni la idea de, bueno, y si me casara con esta, o ay, si me casara con aquella, o que si fuera mi novia. No, o sea, simplemente no. Entonces por eso les digo, aplicando eso, pero esto, si yo sé que Dios me dice, yo Jehová dice, no te vengarás ni guardarás rencor, entonces ¿qué? No me voy para ahí, ni me voy a acercar a esa raya. O sea, entonces, ¿para qué andar viendo tratar de tener un pretexto o una justificación para ser rencoroso, para ser vengativo? No, o sea, ver que no hay, y se acabó. Entonces, verlo así, vea, no te vengarás ni guardarás rencor, sino amarás, y como lo estamos aplicando el día de hoy, amarás a tu cónyuge como a ti mismo. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 19. El que vimos fue Levítico 19, ahora vamos a ver Mateo 19. Mateo 19, versículo 16 al 19. Mateo 19, versículo 16 al 19. Como les digo, estamos viendo los pasajes donde se menciona amarás a tu prójimo como a ti mismo. No todos, pero sí muchos. Y aplicándolo a nuestro cónyuge, porque nuestro cónyuge es el primer prójimo de nosotros. Mateo 19, 16 al 19. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener, qué dice? La vida eterna. Él, o sea, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno. Dios dice, mas si quieres entrar en la vida, ¿qué dice? Guarda los mandamientos. Versículo 18, le dijo, vea, al joven, vea, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se fijan cómo está ahí? Dice, harás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, vea, ¿quiere usted entrar a la vida eterna? Digo, porque eso fue lo que le preguntó él, ¿no? Dice, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Entonces mi pregunta es, ¿quiere usted entrar a la vida eterna? Digo, pues sí. Entonces, ame a su cónyuge como usted mismo. La motivación del otro pasaje era porque te lo mando yo, dice Dios. La motivación en este pasaje es si quieres vida eterna, dice Jesús. Porque por un lado la pregunta es ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y luego después, cuando él ya le dice la respuesta, Jesús en el versículo 17 le dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y luego ya menciona esos mandamientos. Entonces dice, y el último ahí dice, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el primer pasaje, la motivación es quién es el que lo está diciendo. Y aquí la segunda motivación es para tu propio bien. O sea, para tu propio bien. O sea, si quieres entrar a la vida eterna, es súper importante amar a su prójimo como a ti mismo. El Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Ahora, obviamente, no quiero que quede, quiero que quede claro esto. Obviamente que es el hecho de que Jesús murió por mí en la cruz, lo que me redime de mis pecados. Pero es para aquella persona que cree, como dice Juan 3:16, el que cree. Y acuérdense que la evidencia del creer es que nuestras acciones. Entonces nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, nuestra conversión, evidencia, ¿qué cosa? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En que Cristo murió por mis pecados. Entonces es una escalerita. ¿Sí me explico? O sea, no estoy diciendo que, entonces por mandamientos que vamos a ir al cielo. No, sino simplemente es la evidencia del cual usted realmente es una persona convertida. Una persona que realmente cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Él nos amó primero. Y tal vez usted no ame, tal vez, pero porque realmente usted no cree. O usted simplemente, o tal vez usted cree, pero no lo ama. Es como en la calle, ¿no? Que uno puede decir, ¿usted cree en Dios? Sí cree. ¿Usted lo ama?
¿Por qué? Porque ya lo piensan, porque el amar a Dios es guardar sus mandamientos. Entonces, no quiero que quede malentendido. Entonces el hermano está diciendo que entonces es guardando sus mandamientos que somos salvos. No, o sea, el mandamiento, el que uno es obediente, es manifestación de que uno realmente cree, de su fe en Jesús. Entonces dice ahí Mateo 22, 36 al 40. ¿Ahí lo tienen? Dice Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice el versículo 40, de estos dos mandamientos que dice ahí, depende toda la ley y los profetas. Ahora yo quiero preguntarles algo. ¿Por qué no simplemente dijo el primer mandamiento y ya? ¿No lo han pensado? O sea, ¿por qué no simplemente dijo el primer mandamiento y ya? Amar a Dios con todo tu corazón y ya, con eso ya. ¿Por qué tuvo que poner el segundo? Porque lamentablemente sí es posible que personas crean, no que sea cierto, pero que se la crean, que están amando a Dios con todas sus fuerzas. Y no es cierto. ¿Se acuerdan cuando Juan en su epístola dice, como tú dices que amas a Dios a quien no ves y aborreces a tu hermano a quien sí ves? Pero acuérdense que, les digo esto porque hay unas personas que dicen, es que yo no lo aborrezco, pero no lo estás amando. Hay unos que piensan que el aborrecer significa, te voy a matar y quién sabe qué. Luego, no, simplemente la ausencia de amor. La ausencia. Es como cuando él dice, o el escogimiento, vea, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Se trata de escogimiento. Entonces, en este caso, o sea, no podemos decir que amamos a Dios cuando no amamos a nuestro semejante. Entonces, yo creo por eso lo tuvo que poner el segundo. Y no sé si se han dado cuenta, pero en el Nuevo Testamento, el que más enfatiza es el segundo. ¿Por qué? Porque el primero es fácil decirlo, pero ¿cómo lo amas? Y luego pues tienes que cumplir este otro. Y si no cumples el segundo, no estás cumpliendo el primero. Así de fácil. Porque el amor a Dios es ¿qué? Es guardar sus mandamientos. Y el que dice que es enseguida del primero viene siendo el amar a tu prójimo como a ti mismo. Es imposible poder cumplir el primer mandamiento si uno no cumple el segundo. Entonces por eso están atados, están de la mano. Entonces muy importante. Entonces fíjense, continuando aquí. Bueno, el versículo 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y aquí le puse, vean, en este pasaje podemos ver cómo estos dos mandamientos son importantísimos para Dios. Jesús es el que está contestando la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más grande de la ley? Y conste que es imposible cumplir el primer mandamiento sin cumplir el segundo. Entonces, mientras no cumplamos el mandamiento de amar al prójimo, no estamos cumpliendo el de amar a Dios. Ya que amar a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Qué dice Juan 14:21? Juan 14:21. Juan 14:21 es algo que Jesús dice. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice Jesús? Ese es el que me ama. ¿Sí se fijan? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué dice? Será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. No sé si se dieron cuenta de algo. Una vez predicamos acerca de eso. ¿Se acuerdan que el título del mensaje, creo que sí se encuentra en YouTube? Le puse el amor incondicional y condicional de Dios. El amor incondicional y condicional de Dios. En otras palabras, es algo así, o sea, en gráficas es así. Dios me ama incondicionalmente. Es decir, Él me ama a mí a pesar de lo que soy. O sea, un pecador y todo eso. Y entonces, y luego, como respuesta, ¿qué? Yo amo a Él.
en respuesta a su amor por mí, a su amor incondicional. Pero ¿qué pasa si Dios ama a alguien incondicionalmente? ¿Dios ama a todos incondicionalmente o no? O sea, ¿o los ha amado incondicionalmente a todo el mundo? Estoy hablando de todo el mundo. Sí. ¿Y por qué muchos se van al infierno? ¿Y por qué muchos? Entonces, Dios nos ama. Y luego en respuesta, o sea, Él espera respuesta. Él espera respuesta. Es decir, que le amemos de regreso. Y si no le amamos de regreso, ¿nos va a salvar? ¿No? Y es por eso, y esa es la segunda parte. Cuando Jesús dice aquí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, este es el que me ama. Y aquí está el amor condicional. ¿Qué va a pasar después de que uno le responde su amor incondicional? Entonces dice, le amaré y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Se fijan? Entonces el primer amor es el incondicional, porque te estoy amando a pesar de lo que tú hiciste con mi hijo en la cruz. Estoy amándote a pesar de ser lo peor de lo peor. Te estoy amando incondicional. Ese es el amor incondicional. ¡Pum! Pero una vez que lo recibimos, tenemos que responder con amor a Él. Si no, ese amor que después dice Jesús, que viene otra vez, ese amor condicional, ya no llega. Entonces por eso esa predicación, si usted lo quiere ver, es el amor incondicional y condicional de Dios. Entonces dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué dice? Será amado por mi Padre. Entonces eso es cuando ya es otra vez el amor, ya después de que usted amó también a Él. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces, que queda claro que para poder decir que uno ama a Dios, o en este caso, para uno poder decir que uno ama a Jesús, uno tiene que amar a su prójimo. Y por ende, uno tiene que amar a su cónyuge, porque el cónyuge es el prójimo que usted tiene a su lado. Entonces, Romanos 13, 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10. No debáis nada, sino el amaros unos a otros. O sea, considere el amor a su prójimo como una deuda. O sea, es lo que está dando a entender aquí. No debáis nadie a nada, sino el amaros unos a otros. Es decir, que siempre tiene que andar amando. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Sí se fijaron cómo está enfatizando el segundo y no el primero? Continúa, versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Y menciona el segundo. ¿Sí fijan? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y es el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, mientras no trates bien a tu cónyuge, porque acabamos lo que el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, mientras no trates bien a tu cónyuge, no estás cumpliendo el segundo. ¿Ni qué? Ni el primero. O sea, mientras no ames a tu prójimo, mientras trates mal a tu cónyuge, no estás cumpliendo el segundo mandamiento, ni tampoco estás cumpliendo con el primero. Ya, porque el amor no le hace mal al prójimo. Por tanto, vean, no le hagamos ni un mal a nuestro cónyuge. Y como vimos en el primer pasaje, eso significa no vengarse ni guardar rencor. No vengarse ni guardar rencor. Digo esto porque de repente el uno acusa al otro y él empezó, que quién sabe qué, como niño, ¿no? Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 15. Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 15. Fíjense lo que dice. Otra vez, estamos viendo citas donde se menciona ama a tu prójimo como a ti mismo, y lo estamos ahorita aplicando a nuestro cónyuge, porque es nuestro primer prójimo. Gálatas 5, 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad, como dice ahí, como ocasión para la carne,
sino servíos por amor los unos a los otros. Versículo 14. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. Otra vez vuelve a enfatizar el segundo. Porque si no cumples el segundo, tampoco vas a cumplir con el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.